Listo chicos, vamos a continuar con el tema de hidrogramas unitarios sintéticos. Vamos a acabar de mirar algunos aspectos para completar este tema. Aquí por hacer énfasis en que los hidrogramas unitarios sintéticos, pues hay bastantes modelos. Los que hemos visto son el hidrograma triangular de la US Bureau of Reclamation, que este fue planteado inicialmente por un investigador que se llama Victor Bocuse, y el diagrama unitario sintético adimensional del Soil Conservation Service. Este lo detalla Monsalve, el profesor Monsalve. Estos son los que habíamos pues mirado. Y, pero hay más modelos, ¿sí? Estos los que miramos, hay más modelos. Otro que es bastante conocido, que es el diagrama unitario sintético de Snyder. Ahí les dejo la referencia donde está. Eh, Estos son un poco más elaborados, ¿no? El de Snyder, el de Clark, está el hidrograma unitario sintético Unimore y el hidrograma triangular de Temes. Eh, pero por ahora vamos a mirar solamente un poco más en detalle estos dos primeros. Por lo general en un estudio hidrológico, pues se suelen calcular bastantes hidrogramas y de ahí se saca una especie de envolvente para calcular el caudal máximo o el caudal decreciente. Entonces, para aplicación, para concretar este tema, vamos a mirar unos ejemplos. Entonces dice, obtener el hidrograma unitario de una tormenta con los siguientes datos, que son los que nos dan aquí. Del hidrograma, área de la cuenca 3077.28 kilómetros cuadrados, duración de exceso 12 horas, hidrograma de la tormenta, nos dan estas coordenadas. Para irlo haciendo vamos a abrir un archivo en Word. Vamos a solucionar estos ejemplos. Ahí tenemos las coordenadas u ordenadas del caudal del hidrograma de una creciente. Lo que nos piden es transformar este hidrograma en un hidrograma unitario. Entonces vamos solucionándolo paso por paso. Lo más recomendable es graficar estas ordenadas a ver si nos da algo coherente, ¿no? Graficar los datos del hidrograma decreciente. Bueno, esto lo podemos hacer pues en Excel, ¿no? Abrimos un archivo de Excel.
y copiamos nuestros datos. Caudal inicial. Pues ahí tenemos nuestra gráfica. Miramos pues que es algo coherente de acuerdo a las formas de los ideogramas que hemos visto anteriormente. Acá tenemos lo que es tiempos. Acá tenemos lo que es caudales. Tiempo en horas. Y acá son caudales. Metros cúbicos dividido segundo. Entonces tenemos, este es el hidrograma decreciente que se ha medido, ¿sí? Entonces vamos a hacer los pasos para convertirlo en hidrograma unitario. El problema del anterior es que es el hidrograma total, ¿no? Incluye hidrograma de escorrentía, hidrograma base. Por lo tanto, nos toca separar el caudal base. Porque recuerden que el hidrograma unitario se hace solamente con el hidrograma de escorrentía. Separa el caudal base del hidrograma total. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces tenemos el hidrograma total, pues aplicamos algún método de separación de componentes que habíamos visto en clases anteriores. Aquí por facilidad pues vamos a usar el método de la línea recta, que es unir los puntos inicial y final del hidrograma. Tendríamos algo así, ¿sí? Entonces lo que hacemos es determinar la ecuación de esta recta, encontramos los valores del caudal base para cada uno de estos puntos, luego se los restamos y encontraríamos el caudal solamente de escorrentía. Entonces la pendiente de la línea recta pues será igual a este menos este dividido sobre los x, ¿no? Que es igual a 80 menos 50 y esto lo dividimos sobre este menos este. Entonces la pendiente de esta línea recta me da 0.27. Como aquí el hidrograma cruza la vertical en 50, pues ese será el y-intersecto, ¿sí? Entonces aquí será caudal base entonces el caudal base será igual a la línea recta, ¿sí? Entonces será 50 más la pendiente por el tiempo. Me da la ecuación de la línea recta. Aquí fijamos estos valores porque son constantes. Y varían con el tiempo. Entonces para 0 pues 50 debe coincidir. Y nos dan estos valores.
Para verificar los graficamos aquí en la misma figura. Simplemente extendemos y como observamos nos coincide ahí con la línea que teníamos. Entonces lo que hacemos es a cada uno de estos valores del hidrograma total le restamos la coordenada del hidrograma base. Entonces ya tenemos el caudal base. Bueno, ahora encontramos es el caudal, perdón, el hidrograma de escorrentía. Se halla el hidrograma escorrentía, restando las ordenadas de caudal del hidrograma total, las del hidrograma base. Entonces ponemos hidrograma aquí, hidrograma de escorrentía, ¿no? Escorrentía, que era el caudal base, ¿no? Entonces vamos a ponerle hidrograma de escorrentía. Simplemente lo que hacemos es le restamos a estas coordenadas de azul las de color anaranjado. Entonces 50 menos estas, y lo corremos hacia acá. Listo. Entonces para ir verificando, simplemente lo vamos graficando, ¿sí? Listo. Entonces esta línea gris que apareció aquí se dan cuenta que empieza en 0, se bajó un poco porque aquí se le restó pues este caudal base, pero esta línea gris sería nuestro caudal, perdón, nuestro hidrograma escorrentía, simplemente. Como nos dan el área, tenemos que hallar la precipitación efectiva, pero para hallar la precipitación efectiva nos toca calcular el volumen de escorrentía. Entonces recuerden que el volumen de escorrentía es el área bajo esta curva. Entonces calcula el volumen de escorrentía, que es igual al área bajo la curva del hidrograma de escorrentía. Escorrentía directa, ¿no? Escorrentía directa. Hidrograma de escorrentía directa. ¿Cómo hacemos eso? Nos toca hallar por algún método el área bajo esta curva. Eso lo podemos hacer gráficamente, midiendo por ejemplo cuadros que hay debajo de la curva, y escalando estos valores podemos encontrar el área, o pasamos estas ordenadas o coordenadas al AutoCAD y nos calcula fácil. Pero aquí vamos a aplicar nuestra ecuación mágica que habíamos visto para calcular áreas bajo la curva. Entonces hacemos T por caudal
caudal por t, pero desfasado una posición, ¿no? Entonces, si cogemos este caudal, como el caudal está en metros cúbicos segundo, transformamos esto a segundos por 3600, que está en horas. Y esto lo multiplicamos por el caudal de escorrentía, pero el siguiente. Para la otra columna hacemos lo mismo, que es caudal de escorrentía por el tiempo subsiguiente por 3600. Bueno, aquí nos recomiendan es que repetimos el primer valor. Bueno, aquí como es 0, pues no influye mucho, pero cuando es diferente de 0 sí hay que repetir el primer valor. Y sumamos estos valores. Aquí repetimos el último valor para que si es diferente de 0, pues nos dé un valor correcto. Aquí hacemos esta suma. Y hacemos esta suma. Y el volumen de escorrentía será el área bajo esa curva, que será igual a esto menos esto, dividido 2. Y allá tenemos 88.560.000 estos metros cúbicos. Ya tenemos nuestro caudal, perdón, nuestro volumen, ¿sí? Aquí texto, ya nos queda nuestro volumen de escorrentía. Ahora sí, con estos valores ya podemos calcular la precipitación efectiva, porque la necesitamos más adelante. Se calcula la precipitación efectiva dividiendo el volumen de escorrentía entre el área de la cuenca. Busquémonos una ecuación. Una ecuación por aquí. Copiamos esta ecuación. Entonces nuestra precipitación efectiva simplemente va a ser igual al área, al volumen de escorrentía sobre el área de la cuenca. Estos valores, como ya los tenemos, entonces el área de la cuenca nos dice que es, como este volumen está en metros cúbicos, hay que dar el área en metros, ¿sí? Metros cuadrados. Entonces esto es, el área es 30,77.28 por 10 a la 6, ¿no? Por 10 a la 6.
nuestro volumen es 88, 560. Ahí van verificando las ecuaciones, ¿no? Los valores, perdón. Esto nos da 0.0288 metros. Como nos interesa por Halley en unidades de milímetros, sería por 1000, serían 28.8 milímetros de precipitación efectiva. Listo, ahora sí, lo que hacemos es transformar el hidrograma, ¿no? Entonces ya teniendo hidrograma de escorrentía medido y la precipitación efectiva, lo que hacemos es hallamos el hidrograma unitario. Hidrograma unitario de 12 horas, porque 12 horas es la lluvia que nos da el problema. Entonces, para esto multiplicamos esta columna, podemos poner la precipitación efectiva, que es constante, 28.8 milímetros. Y aquí lo que hacemos es dividimos estas ordenadas. Entonces la idea es que esas ordenadas que aparecen aquí en la figura, como esta línea gris, las dividimos sobre la precipitación efectiva. Y eso me generaría un hidrograma unitario por cada milímetro de precipitación. Si corremos esto, pues ahí se generan todos los hidrogramas. Aquí no lo detallamos muy bien porque la escala del hidrograma unitario es bastante pequeña, ¿sí? Lo que hay que recordar es que este hidrograma unitario tiene unidades de metros cúbicos dividido segundo dividido milímetro. O sea, cada milímetro proporciona ese caudal. Entonces, ya teniendo este hidrograma unitario, lo podemos usar para hallar el caudal pico de cualquier otra precipitación, ¿sí? De cualquier otra precipitación efectiva, porque simplemente multiplicamos el hidrograma unitario por la precipitación efectiva. Si lo queremos ver más en detalle, lo borramos de aquí. Este sería el valor de la precipitación y este sería nuestro hidrograma unitario. Entonces, eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces se calcula el hidrograma unitario dividiendo las ordenadas de caudal sobre la precipitación efectiva. Entonces se obtiene el hidrograma unitario mostrado en la figura 1, podría ser. Esto aquí podemos copiar, por ejemplo, este hidrograma.
T sub E. Ya tendríamos resuelto nuestro problema. Aquí ponemos figura hidrograma unitario derivado de un hidrograma medido, ¿sí? De esa forma resolvemos el problema. Entonces, como les decía, si no hay hidrogramas medidos, no podemos hacer esto. Nos toca de recurrir a los hidrogramas unitarios sintéticos. El hidrograma unitario sintético es muy similar a esto, sino que ya tiene unas ecuaciones, como miramos, conocidas para definir la forma. Entonces vamos a hacer otro ejemplo de una aplicación del hidrograma unitario sintético. Entonces dice determinar el hidrograma unitario, dice determinar el hidrograma sintético, hidrograma unitario, ¿no? Hidrograma unitario sintético triangular para una cuenca con las siguientes características: área 15 kilómetros cuadrados, tiempo de concentración 1,35 horas y precipitación de exceso de altura de precipitación 70 milímetros. Pongámosle P sub E, que sería la altura de precipitación efectiva, ¿no? Precipitación efectiva. O de exceso, ¿no? Pues, si recuerdan, pues cuando vimos este hidrograma unitario sintético, pues tiene unas ecuaciones para calcular el caudal pico, el tiempo al pico y el tiempo base del hidrograma. Entonces tenemos primero es calcular estos parámetros, ¿no? Entonces, por lo general calculamos el tiempo al pico, calcular el tiempo al pico, voy a llamarlo T sub P. Este tiempo al pico tenía una expresión que era el tiempo de concentración dividido 2 . Esto lo podemos recordar acá, ¿no? De los hidrogramas unitarios. Entonces este es el hidrograma que vamos a buscar. Entonces este tiene unas ecuaciones, ¿sí? Como estas. Entonces el caudal pico pues obedece a una ecuación, el tiempo al pico y el tiempo base. Simplemente eso es lo que nos piden calcular. Aquí teníamos estas ecuaciones para hallar el tiempo al pico, ¿sí? Es la duración de la precipitación sobre 2 más otro tiempo. Este tiempo era el punto 6 de T sub C. Esta duración de la lluvia es la duración de la lluvia efectiva, ¿sí?
Es lo que dura esta lluvia efectiva. Pues esta lluvia, como es difícil a veces de obtener, se la aproxima a, al tiempo de concentración. Entonces hacemos la duración de la lluvia efectiva como tiempo de concentración, esto porque ya habíamos mirado que el tiempo de concentración influye en el caudal pico. Entonces sería el máximo tiempo, digamos, para que el agua aporte al caudal. Entonces tenemos tiempo, duración se considera que puede ser 2 veces raíz del tiempo de concentración para cuencas grandes y D igual a tiempo de concentración para cuencas pequeñas. Entonces tenemos, vamos a considerar que este 15 kilómetros pues es una cuenca, eh, digamos, grande. Entonces sería 2 por raíz de T sub C más 0.6 de T sub C. Como el tiempo de concentración no lo dan, entonces sería 2 por raíz de 1,35 horas más 0.6 por 1.35 horas. Me da, al hacer la operación, 1.97 horas. Entonces ya tenemos el tiempo al pico de este hidrograma, que sería este T sub P, ¿sí? Ya tenemos este T sub P. Que aquí nos da 1.97. ¿Sí? Luego calculamos el caudal pico. Caudal pico unitario. Calculamos el caudal pico unitario. Es con la ecuación que ya miramos, ¿no? Caudal pico tenemos que es igual a la ecuación es 0.208 por el área de la cuenca. Hay que tener en cuenta que este coeficiente a veces varía, este punto 208, pero depende de las unidades, ¿no? Del área y del tiempo al pico, ¿sí? Hay otros otros textos que dan un coeficiente diferente, pero depende del área, o depende de las unidades de las otras variables. Entonces tenemos punto 208 por el área, que el área eran 15 kilómetros cuadrados. Entonces esta ecuación está dada para que el área esté en kilómetros cuadrados y el tiempo al pico en horas. Eso me da el caudal pico de 1.584 metros cúbicos dividido segundo dividido milímetro. Entonces recuerden que este todavía es el caudal pico unitario, está por unidades, por unidad de precipitación de la lluvia efectiva en milímetros.
Como ya tenemos el caudal pico unitario, podemos calcular también el caudal pico decreciente, ¿sí? Usando este hidrograma unitario. El caudal pico decreciente calcula, entonces como ya tenemos el unitario, multiplicamos las ordenadas del caudal pico por la precipitación efectiva. Bueno, realmente llamémoslo Q minúscula, acostumbra llamarlo Q minúscula sería el unitario. Calcula el caudal pico decreciente como caudal pico unitario por precipitación efectiva. Entonces, perdón, este ya no es caudal pico unitario, sino... perdón, sí, este unitario... este es el caudal pico decreciente, ¿no? O sea, el que necesitamos conocer según la precipitación efectiva. Y usamos el caudal pico unitario por la precipitación efectiva. Aquí le ponemos Q sub P igual a caudal pico por precipitación efectiva. Esto nos da por precipitación efectiva, que es 70 milímetros. Eso nos da 110.86 metros cúbicos dividido segundo. O sea, este es nuestro caudal decreciente, ¿no? Este es nuestro caudal decreciente usando el hidrograma unitario sintético triangular, conociendo la precipitación efectiva pues, y el área, ¿sí? Entonces, este sería nuestro caudal con el cual utilizaríamos para diseñar algún tipo de obra. También calculamos el tiempo base y poder dibujar nuestro hidrograma. Tiempo base P sub P recuerden que el tiempo base es igual a 8 tercios del tiempo pico. 8 tercios del tiempo pico. Y eso nos da 5.26 horas. Listo, ya tenemos los datos que nos piden. Y este es nuestro hidrograma, ¿sí? Entonces, este es el hidrograma decreciente para esa cuenca que nos interesa. Por lo general, en el diseño de una obra lo que nos interesa es encontrar este caudal pico, ¿sí? 110.86 metros cúbicos segundo, que sería el valor que rige nuestros diseños o de alguna obra hidráulica. Entonces, aquí lo que hicimos fue usar el hidrograma unitario sintético triangular para convertirlo en un hidrograma decreciente pues, del sitio, conociendo la precipitación efectiva y el área. Listo, vamos a hacer otro ejemplo.
con unos datos más reales y vamos a usar vamos a usar para este ejemplo el procedimiento desde cómo encontrar la precipitación total, ¿sí? O de diseño. Entonces tenemos dice determinar el caudal pico decreciente para la subcuenca de la Quebrada Blanco en la parte alta del río Pasto. Es una quebrada que existe por acá en la parte alta del río Pasto, con área de drenaje de unos 16 kilómetros cuadrados, muy pequeña, con un periodo de retorno de 25 años. Y tiempo de cosecha, bueno, vamos a ponerle vamos a ponerle 50 años. Y un tiempo de concentración T sub C de 20-47 minutos. Con los siguientes datos. Entonces, en una cuenca real, pues esto tiene varias coberturas, ¿no? Entonces tendrá unas coberturas, no sé, de bosque, de pastos, de cultivos, bueno, y otras, urbanos. Entonces, en nuestra cartografía nos toca de distinguir estas áreas para poderlas cuantificar. Entonces, aquí el problema nos da estas áreas de 68.02%, dice que es bosque sobre terreno ondulado. Esta cobertura nos sirve para determinar en cierta manera la condición hidrológica que habíamos visto para aplicar el número de curva. Y esto que dice suelo arcilloso, no, pues esto sí ya nos toca pues si la cuenca es pequeña, tomar unas muestras para hacer análisis de suelos. Si es muy grande podemos usar el estudio de suelos del IGAC que tiene para todo Colombia y poder sacar de esa zona qué tipo de suelos pueden ser, porque necesitamos estos para clasificar condición hidrológica y tipo de suelo, ¿sí? Si es A, B, C o D. Aquí ya con esto pues ya se ha clasificado, el grupo de suelo es D. La otra área de pastos 2103 y la otra área de terreno plano 1103 con su respectivo pues tipo de suelo. Y su condición hidrológica. Entonces, esto necesitamos para empezar a hacer el cálculo. Entonces, bueno, aquí nos piden es calcular usando el hidrograma unitario sintético triangular. Usando el hidrograma unitario sintético triangular. Entonces, si recuerdan, pues para el hidrograma unitario sintético triangular, pues necesitamos precipitación efectiva, el área y el tiempo de concentración. El problema es la precipitación efectiva, que no nos la dan aquí, pero nos dan esto para poderla aplicar, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es encontrar la intensidad de diseño, ¿sí? Encontrar la intensidad de diseño
de diseño. ¿Y dónde la encontramos? Pues de las curvas IDF, ¿sí? Como esta dice que es una región cercana a Pasto, es la estación más cercana a la cuenca, es la estación de Bonuco. Entonces vamos a la página del IDEAM. Vamos a la página del IDEAM y buscamos la curva IDF de la estación que esté más cercana. En este caso está la de Bonuco. Yo creo que la tenía por aquí. Vamos a buscarla por aquí. Aquí tenemos la curva de esta estación. Agrandarla un poco. Entonces, de cada estación sacamos esta curva y aquí tenemos el tiempo de retorno, el periodo de retorno, y aquí habla de duración, ¿no? Pero esta duración por lo general la hacemos igual al tiempo de concentración, ¿sí? Que es, digamos, la duración más desfavorable. Entramos a la curva y buscamos la intensidad, ¿sí? Bueno, aquí lo vamos a hacer aquí con la gráfica. Recuerden que esta gráfica tiene una ecuación, ¿no? También lo pueden hacer por ecuación de forma más exacta, pero aquí lo vamos a hacer un poco. Vamos a hacerlo gráficamente. Entonces nos dice que el periodo de retorno vamos a tomar 50 años. Entonces sería esta curva, ¿no? Esta curva de color anaranjado. Y nos dice que es 20 minutos el periodo de retorno. Entonces, y la mitad será como 25, aproximadamente por aquí. Y aquí obtenemos este cruce. Y ese será nuestro valor que define la intensidad, ¿no? Entonces, la intensidad está un poquito más arriba de 65, como 66, ¿sí? Entonces, esta intensidad será 66 milímetros. 66 milímetros hora. Entonces, de esa forma se halla la intensidad. Entonces, intensidad igual a 60 milímetros, digo 66 milímetros hora, para SUR igual a 50 años y duración igual a 20.47 minutos. Así convertimos la intensidad, sería la intensidad de diseño, ¿no? En precipitación de diseño. Se calcula la precipitación de diseño, vamos a llamarla P sub D. ¿Cómo la calculamos? Entonces recuerden que la intensidad es igual
a precipitación sobre tiempo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la precipitación de diseño será igual a intensidad por la duración y por D. Pero la duración la tenemos que es igual al tiempo de concentración. Entonces será igual a 66 milímetros dividido hora por el tiempo, pero el tiempo debe ser en horas, son 20 horas por el tiempo, que serían 20 cuando dijimos 47 minutos dividido 60 minutos, que tiene una hora, ¿no? Entonces aquí se va minutos, se van horas y nos queda en milímetros, que es la unidad de la precipitación. Entonces esto nos quedaría 66 por 20.47 dividido 60. Nos da 22.5 milímetros. Esa sería la precipitación de diseño. Nos toca convertir esta precipitación de diseño. Entonces recuerden que esta es la precipitación total, ¿sí?, que cae al sitio. Nos toca convertir la precipitación efectiva. Usando el método del número de curva, o CN. Entonces hallamos la precipitación efectiva. Recuerden que el CN entonces recuerden que para el CN pues nos toca de ir a estas tablas. Entonces perdón, ir a unas tablas. Entonces con estas características, miremos por aquí una tabla. Esto está ahí en la guía que les voy a subir, ¿no? Estas son las tablas del CN. Entonces hay varias tablas para CN, para diferente condición hidrológica. O sea, aquí está definido los A, B, C y D, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del D dice alto potencial de escorrentía, suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas altamente plásticas y ciertos suelos salinos. Entonces, nuestros datos de suelo nos debe permitir para acercarnos pues a una de estas clasificaciones, ¿sí? También se puede definir con la capacidad de infiltración, ¿sí? Si la infiltración está entre estos valores, podemos clasificarlos como A, B o C. También hay que mirar la condición antecedente de lluvia, que simplemente es la lluvia que cayó en los 5 días anteriores pues a una fecha determinada de estudio. Y hay tablas pues para el CN, por ejemplo esta área urbana. Entonces dice, por ejemplo, calles y caminos pavimentados. Definimos A, B, C o D y escogemos pues, de estos valores el ideal, ¿sí? Está para áreas agrícolas cultivadas y para pues, otros tipos de tierra, ¿sí? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos
Para el primero dice bosque sobre terreno ondulado, condición hidrológica buena y suelo arcilloso. Grupo D. Entonces lo que hacemos es buscar pues el bosque, ¿sí? Entonces cuando es bosque, la condición hidrológica mala, regular o buena, está aquí una leyenda para clasificarla. Dice mala si es humus vegetal, pequeños árboles y malezas, destruida por pastoreo intensivo y quemas irregulares. Eso se refiere a la condición hidrológica mala. Si es regular, bosques con pastoreo, pero no quemados, suelo cubierto por humus vegetal, y bosques protegidos del pastoreo y el suelo cubierto adecuado por el humus vegetal. Partimos del hecho que nuestro ejemplo cumple con esta, entonces le decimos que es buena, ¿sí? Teníamos clasificación hidrológica de suelos arcillosos, que es D, entonces nos venimos por aquí. Entonces nos venimos por D hasta bosques de condición hidrológica buena, y aquí encontramos el valor de 77, que sería el valor del CN para ese tipo de área, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos clasificado el CN para 77, así lo hacemos para las otras áreas de la misma manera. Tenemos entonces que un área es 77, 61 y 73. Entonces recuerden que una cuenca pues puede estar dividida, digamos, de esta manera. Entonces 77 estaría de bosques, 61 por acá y 73 por acá, pero el problema es que necesitamos un solo CN, ¿sí? Entonces hallamos el CN promedio, ¿sí? Entonces se encuentra el valor de CN promedio ponderado, que se llama. El promedio ponderado. Vamos a bajar esto. Pongámosle una viñeta. Es para mirar, calcular la precipitación efectiva, ¿eh? Entonces el CN ponderado pues simplemente multiplicamos el CN por su respectivo porcentaje de área dividido el área total, ¿no? Perdón, el porcentaje total sería 77 por 68.02, que es por ciento, más 61, que es el otro CN, por 21.03%, más 73 por 11.03%. Como estos deben cumplir que son 100%, se lo divide. Esto me da un CN ponderado, sería 73.2. Listo, con este CN, ¿para qué nos sirve? Es para calcular la capacidad de almacenamiento total o máxima, que es S. Entonces se calcula S. Entonces para esto teníamos dos ecuaciones, ¿no? En el sistema internacional o en el sistema inglés. Entonces, S será igual a igual a 1000 menos 10. Esto es en el sistema inglés, ¿sí?
en el sistema métrico internacional tenemos esta otra ecuación, que es simplemente la conversión, ¿no? Que es 25.400 sobre Cn menos 254. Entonces, S en pulgadas es con esta ecuación y S en milímetros es con esta otra ecuación. Y podemos usar cualquiera, entonces hay que tener en cuenta que esto, al usar esta ecuación nos da en pulgadas, ¿no? Podemos usar pulgadas, la transformamos a milímetros y podemos usar la precipitación efectiva. O usamos directamente esta ecuación. Entonces, aquí ya calculamos la precipitación efectiva. O se convierte o se halla la precipitación efectiva P sub E bueno, aquí calculamos el Cn, ¿no? Entonces, bueno, calculémoslo con esta ecuación. Será igual a 25, el Cn nos dio 73.2 y eso me da, bueno, digamos que 93 milímetros. A 93 milímetros. Ahora sí calculamos la precipitación efectiva usando pues la ecuación para ello, ¿no? Entonces nos dice que es precipitación total menos 0.2 por S. Esto lo elevamos al cuadrado sobre es más 0.8 por S. Entonces de esta manera convertimos a precipitación efectiva. Entonces tenemos la precipitación total que nos había dado esta precipitación de diseño 22.5 el S que nos había dado 93, ¿no? 3 milímetros. Milímetros y esto es milímetros. Ahí me ayudan a verificar los valores. Eso nos da 0.16 milímetros. Este es un valor muy bajo de precipitación, ¿no? Efectiva. Quiere decir que el caudal que escurre por encima de la cuenca para esas condiciones pues puede ser muy bajo, ¿sí? Aquí hallamos la precipitación efectiva. Vamos en 4. Nos toca calcular el tiempo al pico, ¿sí? Se halla el
tiempo al pico. Estas son las mismas ecuaciones que ya teníamos del ejemplo anterior. Vamos a copiar esta parte. Este 1,6 de área lo vamos a asumir que es una cuenca pequeña. Por ejemplo, el manual del INVIAS, digamos que recomienda 2,5, ¿no? Por debajo de 2,5 sería área pequeña y por encima de 2,5 kilómetros cuadrados sería área grande. Entonces aquí podemos usar la primera ecuación que teníamos para áreas pequeñas, que era esta, ¿no? Cuencas pequeñas sería de duración de la lluvia igual a TC, que sería D medios. Entonces D dividido 2 más 0.6 de TC, pero este D es tiempo en horas, ¿sí? Que 20 minutos es 0.34 horas, sería 0.34 horas dividido 2 más 0.6 de 0.34. Tenemos 0.34 dividido 2 más 0.6 por 0.34. Nos da 0.37 horas. Ya tenemos nuestro tiempo al pico. Caudal pico. Este es caudal pico unitario, ¿no? Entonces este sería 1.6 kilómetros cuadrados sobre 0.37 horas. 208. Es 1.16, ¿no? 1.16. Nos da 0.65. Entonces son metros cúbicos segundo milímetro. Ahora, si el caudal pico decreciente para esa cuenca, simplemente lo multiplicamos por la precipitación efectiva. Entonces era 0.65 por la precipitación efectiva, que nos dio 0.16. Pero esta precipitación es sumamente pequeña, ¿no? 0.65 por 0.16 nos da 0.104 metros cúbicos segundo. Prácticamente es una pequeña corriente, ¿sí? Son 104 litros por segundo, una pequeña quebrada. Y el tiempo base, entonces tiempo al pico 0.37. Da 0.98. No, eso aproximando nos dio 1.0 horas. O sea, ya tenemos resuelto nuestro problema, ¿sí? A esto hay que tenerle muy en cuenta, porque exactamente esto, todo esto parecido a este ejemplo es lo que tienen que hacer en su proyecto, ¿sí? El objetivo es determinar el caudal decreciente de su cuenca
lo hacen por este método del hidrograma triangular usando el método de la curva Cn, número de curva, Cn, y usando la estación, las curvas IDF de la estación pues, más cercana que esté en su cuenca, ¿no? Ordenamos las ecuaciones. Ahí nos queda nuestro... Esto lo podríamos graficar, pero por lo que nos interesa, pues más que todo son los valores, ¿no? Menos de este caudal pico de diseño. Listo, chicos, este es un tema, digamos, uno de los métodos para convertir precipitación en caudal, ¿sí? Por eso se llama métodos de lluvia escorrentía, ¿sí? Vamos a ver el otro método, que es algo que se llama la fórmula racional, que es simplemente una ecuación también sencilla para transformar la intensidad en el método racional o fórmula racional. Este método fue propuesto hace bastantes años, en 1889, y nos permite calcular el caudal instantáneo máximo de descarga de una cuenca hidrográfica. Entonces, si en algún punto nos interesa conocer el caudal que pasa por ahí, podemos aplicar esta fórmula racional con los datos que nos da la cuenca y los datos de precipitación. Entonces, con esto ya no se puede generar el hidrograma, ¿sí? Pero podemos calcular el caudal pico. De hecho, nos permite calcular este caudal pico solamente del hidrograma. Y la ecuación famosa es esta ecuación, que es C por I por A, ¿sí? Aquí lleva por ejemplo un coeficiente, pero es dependiendo de las unidades que tenga I y A. I es la intensidad de diseño, que la encontramos de la misma manera del ejemplo anterior, con la curva IDF, y A es el área de la cuenca. C es algo que se llama el coeficiente de escorrentía, que es el que es más dispendioso para encontrarlo. Por lo general se da como esta ecuación dependiendo de las unidades, ¿no? En la anterior, la intensidad está en milímetros hora y el área en hectáreas. Por eso aparece este valor de conversión. Y el caudal en metros cúbicos segundo. Si la damos en C por I por A, por lo general el área está en kilómetros cuadrados. No, perdón, esta es la fórmula general. Ahora miramos el coeficiente de conversión de unidades para esta ecuación. Perdón, cuando le damos C por I por A es estos valores, ¿no? Expresada el caudal en litros por segundo y en litros por segundo por hectárea, y las otras variables según las unidades citadas en área en hectáreas. Usamos la ecuación IDF, que ya la miramos. Algunas suposiciones, pues que hace el método es que sobre el área cae una precipitación de intensidad uniforme en el tiempo y en el espacio, cosa que pues no es muy cierta, a menos que la cuenca sea muy pequeña o intensidades de corta duración, ¿no? Entonces, aquí se relaciona pues con el tiempo de concentración. Entonces, recuerden
que el tiempo en el cual se alcanza la equivalencia es el denominado tiempo de concentración. De hecho, cuando pasa el tiempo, cuando la lluvia dura más que el tiempo de concentración, es el máximo aporte que hace a la cuenca. Bueno, esto de tiempo de concentración pues ya habíamos mirado anteriormente, que es el agua pues que transcurre desde el punto más alejado hasta el sitio, perdón, el tiempo que gasta la gota de agua desde el tiempo más alejado, desde el lugar más alejado hasta el sitio de interés. Por lo general, la ecuación que más se utiliza es esta, con este factor de conversión de 0.278, pero hay que tener en cuenta las unidades, ¿no? Y es la intensidad de la lluvia en milímetros hora, que es lo que más se usa, y el área en kilómetros cuadrados, para dar un caudal en metros cúbicos segundo, y el coeficiente de escorrentía es adimensional. Entonces, esta es la ecuación por lo general que más se utiliza, o al menos en esa presentación. Para el coeficiente de escorrentía es muy parecido al número de curva. Entonces el coeficiente de escorrentía es igual al volumen de la escorrentía superficial que mirábamos en el hidrograma sobre el volumen de la precipitación total, ¿sí? Eso me da un factor de escurrimiento. Como nuestra cuenca pues no es igual en todas las partes, tiene coberturas diferentes, entonces por ejemplo aquí en esta cuenca cada color es una cobertura diferente y cada color tendrá un coeficiente de escorrentía igual. Entonces aplicamos la misma ecuación que aplicamos para el número de curva, hallamos un coeficiente de escorrentía ponderado, que es multiplicar cada coeficiente por su área o su porcentaje. Entonces multiplicamos el área por su porcentaje, dependiendo del número de coberturas que haya. Entonces cada color representa pues un tipo de suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, áreas con vegetación pobre, lechos de los ríos, áreas construidas, cárcavas, áreas erosivas, pasturas naturales, bosques, pure forest, que es áreas pobremente forestadas, son áreas urbanas. Entonces todo eso se puede cuantificar en el coeficiente de escorrentía. Aquí está ampliada la imagen. Este es un trabajito un poco dispendioso porque nos toca consultar pues las características de cobertura y de usos del suelo, ¿sí? Pero esta misma información también nos podría servir para hallar el CN si uno va a aplicar los 2 métodos. Entonces aquí están las las fotografías de las coberturas de tierra que se pueden usar, ¿no? Entonces, áreas con pobre vegetación, estos son lechos de los ríos, áreas construidas o parcialmente construidas en 50-75%. Estos son cárcavas y áreas erosivas, pastos naturales, áreas con vegetación arbustiva y áreas urbanas. Entonces cada uno de estos me puede producir un coeficiente de escorrentía diferente. Entonces lo que hacemos es identificamos estas áreas y les asignamos un área, ¿sí? A cada una de estas zonas le asignamos un área. Este es el área que me sirve para hallar el coeficiente de escorrentía ponderado. La suma de todas estas áreas será igual pues al área de la cuenca. Entonces hay unas tablas que se presentan los coeficientes de escorrentía. Esto pues aún se sigue estudiando porque
el efecto que tienen las coberturas sobre el coeficiente de escorrentía pues es compleja, ¿sí? Por ejemplo, un cultivo en sus inicios de crecimiento produce coeficientes de escorrentía diferentes a cuando ya está un cultivo maduro, ¿sí? O crecido. Entonces, aquí están los valores, ¿no? Valores de C, por ejemplo, para áreas pavimentadas son muy grandes porque cuando se acerca a uno quiere decir que es impermeable, o sea, cuando se acerca a uno es como tenerlo pavimentado y todo el agua que escurre, toda el agua que llueve escurre por encima. Entonces están entre 0.7 y 0.99, entonces son bastante altos. Pero por ejemplo para busquemos el suelo arenoso, por ejemplo, áreas de suelo arenoso planas, pendientes del 2%, es muy pequeño, 0.05 a 0.1. Esto debido a que en estos suelos el agua que llueve, pues toda se infiltra, o la mayor parte se infiltra y queda muy poca por encima. Entonces varía entre 0 y 1, 1 es impermeable y 0 es completamente permeable. Bueno, aquí por recordarles los periodos de retorno según el tipo de obras, ¿sí? Que lo usamos, esto lo usamos para la intensidad, ¿sí? Entonces recuerden que para obras pequeñas el periodo de retorno es pequeño, para obras muy grandes el periodo de retorno es grande, ¿sí? Entonces por ejemplo para puentes de longitud mayor a 50 metros es un periodo bastante grande, 100 años, y para una cuneta de una vía pues es 5 años. Esto se refleja en la intensidad y en el caudal decreciente. Entonces, la intensidad para la ecuación de C por I por A es la misma curva I de F. Entramos con la duración igual al tiempo de concentración, el periodo de retorno y encontramos la intensidad. Esta la usamos directamente en la ecuación. No hay necesidad de hacerle ninguna transformación. Entonces nos queda en milímetros hora. Estas son algunas limitaciones que tiene el método, ¿no? Es sencillo, pero tiene algunas limitaciones. Entonces se considera que la lluvia debe ser uniforme en el tiempo y el segundo debe ser uniforme en el espacio, cosa que es una suposición pues que se puede cumplir seguramente para áreas muy pequeñas, ¿sí? Y para duraciones de lluvias muy cortas. Ignora el efecto de almacenamiento o retención temporal en las superficies, conductos, cauces, etc., el cual es mayor mientras menos impermeable sea el área. El coeficiente de escorrentía es constante, lo cual es solo cierto para áreas impermeables. Supone que el caudal calculado tiene la misma frecuencia de la precipitación, lo cual es más cierto en áreas impermeables, donde las condiciones previas de humedad del subsuelo no influyen significativamente en la escorrentía. Estas son suposiciones pues que se hacen, ¿no? Entonces dependiendo si nuestra cuenca se acerca a estas suposiciones, pues el caudal que se calcula será más cercano a la realidad. Entonces cuando aplicamos la ecuación, la fórmula racional, en primer lugar tiene que ser para áreas pequeñas. El problema es que esto de pequeño y grande, no todos los autores se han puesto de acuerdo, unos definen área pequeña con un límite, otros diferente. Por ejemplo, el libro del profesor Silva dice que un área pequeña es menor de 5 hectáreas y se usa para un alto porcentaje de impermeabilidad con un tiempo de concentración corto. Y no se recomienda para superficies mayores a 20 hectáreas, 80% urbanizadas y tiempos de concentración superiores a 15 minutos. Si uno aplica para esta segunda condición, pues seguramente da valores
por lo general sobreestimados, o sea que da mayores caudales. Entonces el problema, por ejemplo, aquí dice menor de 5 hectáreas, por ejemplo, el manual de drenaje vial del INVIAS aquí en Colombia pone un límite de 2,5, ¿sí? Dice que de 2,5 kilómetros hacia abajo es una cuenca pequeña y se puede aplicar el método racional. Y por encima de 2,5 se puede aplicar el método del hidrograma de escorrentía superficial. Por lo general, si tiene un límite menor de 2,5, aplicamos método racional, mayor de 2,5 hasta 20 kilómetros cuadrados, hidrogramas unitarios. Aunque este hidrogramas unitarios se lo puede extender pues a áreas mucho, o al menos se lo extiende a áreas mucho más grandes. Vamos a repasar aquí un ejemplo rápidamente. Dice calcular el caudal máximo para un periodo de retorno de 10 años. Entonces esto recuerden que lo definimos según el tipo de obra. En una cuenca de 3,9 kilómetros cuadrados y nos da la curva de intensidad, duración, frecuencia como esta ecuación, que está en función del periodo de retorno y de la duración. En milímetros hora, tiempo de retorno en años y duración en minutos. El tiempo de concentración es de 2 horas y el área de la cuenca está constituida por diferentes tipos de superficie. Cada una de su correspondiente coeficiente de escorrimiento y sus características pues están definidas. Entonces dice que la cuenca tiene 55% de bosque, 10% de tierra desnuda, 20% pavimento bituminoso y 15% de campos cultivados. Entonces vamos a las tablas y miramos lo que más se ajuste a esta condición de bosque y le asignamos el valor de C.2 y así para el resto de valores. Entonces, como estos son varias áreas, nos toca hallar el coeficiente de escorrentía ponderado. Simplemente aplicamos esta ecuación, ¿sí? Entonces multiplicamos cada área por su coeficiente de escorrentía. Sacamos el promedio ponderado, lo dividimos sobre el área total y eso me da 0.36, ¿sí? Entonces 0.36 como el promedio ponderado de estos valores. Listo, de la curva de intensidad que nos dan calculamos la intensidad con el periodo de retorno y la duración. Entonces dice que el periodo de retorno es 10 años. Entonces introducimos pues el valor de 10 años y nos dice que la duración son 2 horas, pero como aquí nos dice que está en minutos, entonces transformamos a minutos, 120 minutos. Eso me da una intensidad de diseño de 40.41 milímetros hora. En las curvas que da el IDEAN también trae una ecuación similar a esta, entonces uno lo puede hacer por gráfica o por ecuación. Esto ya teniendo la intensidad, simplemente aplicamos la ecuación, ¿no? 0.278 por C por I por A. Este 0.278 es un factor de conversión de unidades, 0.36 que es el coeficiente de escorrentía, intensidad 40-41 milímetros hora y el área que es 3.9 kilómetros cuadrados. Y así de esta forma, muy sencilla, podemos determinar el caudal pico de una creciente, 1577 metros cúbicos por hora.